La mañanera de Ángel de hoy martes. Hoy voy a comentar con usted un tema que indiscutiblemente será noticia este lunes 1 de julio. Ahorita verá usted por qué digo esto último y por qué estoy tocando el tema desde 6 días antes. ¿Recuerda usted esta expresión de yo tengo otros datos? Sin duda la recuerda. Esta es la posición del presidente López en relación con las estadísticas que producen o que presentan al público interesado Banco de México, la Secretaría de Hacienda misma, el INEGI, la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, que más que estadísticas lo que hacen ellos toman las estadísticas que producen en instituciones públicas u otras entidades y las presentan como información, es decir, hacen un análisis de esos datos. También injusto sería no mencionar a la Secretaría de Economía con los datos que da respecto del intercambio comercial de México con los diferentes países del mundo y también una carpeta estadística increíblemente rica en información y datos sobre la inversión extranjera. Y así hay algunas otras instituciones, pues, que analizan las estadísticas que producen estas instituciones, hacen análisis específicos y las ofrecen los trabajos elaborados al público interesado. Sin embargo, la tradición en México de elaboración de estadísticas es vieja, se pierde, no voy a decir se pierde en el tiempo, pero voy a dar 2 o 3 antecedentes para que vea usted la importancia de ese aparato del Estado mexicano para dar información a los interesados y también para dar soporte a la elaboración de políticas públicas. La Dirección General de Estadística de la Secretaría de Industria y Comercio, ya por aquellos años, es, vamos a decir, el núcleo que da lugar a este aparato. Con todas las deficiencias que usted quiera imaginar de aquellos años, la Dirección General de Estadística realizaba un esfuerzo titánico para dar publicaciones como el Anuario Estadístico y algunas otras más específicas, con miras a que los analistas estudiaran el comportamiento de la economía mexicana y de otras áreas de la actividad nacional. Posteriormente, la DETENAL, Dirección de Estudios del Territorio Nacional, que empezó una labor interesante mediante la percepción remota, el uso de satélites y para elaborar una cartografía del país con miras a ver zonas deforestadas, zonas boscosas, etcétera, etcétera. Esa DETENAL en un determinado momento da lugar al INEGI. Tenemos entonces esas 3 etapas importantes y además que han logrado conformar una gran reserva de talento. Los censos nacionales de población y vivienda, que cada 10 años se encarga de elaborar el INEGI, el recuento intermedio, cada año 5. También es necesario mencionar la labor del Consejo Nacional de Población, por el trabajo que hace en materia demográfica, etcétera, etcétera. Pero lo curioso de todo este aparato estadístico del Estado mexicano, un elemento fundamental para poder diseñar políticas públicas, para entender movimientos demográficos en el país, cómo se está moviendo parte de la población del sur o del sureste al norte buscando mejores oportunidades de empleo, etc. Y a lo largo de toda esa historia de conformación de esa estructura, de acopiar ese talento personal altamente calificado con una dedicación, una entrega, particularmente el personal de INEGI y a los jóvenes y personas que contratan para la elaboración del Censo Nacional,
de población y vivienda cada 10 años, que los trabajos ya empezaron, para el que se celebrará el año próximo, el año 2020, los riesgos que corren por la violencia sin control en algunas regiones del país. Decía pues que este aparato y los productos que arroja el mercado, los documentos de Banco de México en materia de política monetaria, hace muchos años recuerdo cómo esperábamos el informe anual de Banco de México allá por fines de abril, que hoy son 4 informes trimestrales, etc. Podría decirse muchísimo de ese aparato estadístico del Estado mexicano. Esta vez, o sea, con este gobierno, por primera vez, el gobernante en turno, que encarna el Poder Ejecutivo, López, se ha dedicado a denostar y a cuestionar a ese aparato estadístico del gobierno mexicano, del Estado mexicano. Burlarse de él. Yo tengo otros datos y yo para acá, echando por la borda un prestigio o intentando echar por la borda un prestigio con el único fin de no aceptar que las cosas no van saliendo como él las imaginó o como él se ilusionó que se comportarían, específicamente en materia económica. Lo peor de esto es que cuando el presidente dice: yo tengo otros datos y los voy a dar el 1 de julio, de ahí la conveniencia de plantear este tema antes del 1 de julio, y voy a regresar a él, no sé si el jueves o el viernes, lo que hace es debilitar ante la sociedad instituciones que han costado muchísimos millones de pesos, miles de millones de pesos, que han invertido en la formación de capital humano, que no tenemos idea. Quien visite al INEGI sus instalaciones en Aguascalientes, la capital del estado del mismo nombre, se maravillaría de lo que hay ahí, de lo que hacen, cómo lo hacen. Prácticamente en todas las secretarías del gobierno federal hay un área de estadísticas que recaba datos y los provee, se los entrega al INEGI para elaborar los documentos que a veces con periodicidad mensual o trimestral o semestral o anual entrega a los interesados. Mal hace López en intentar denostar, burlarse incluso de ese aparato que no le pertenece al gobierno, sino que es un aparato de Estado. ¿Por qué? Porque los productos que elaboran las instituciones y áreas que mencioné no lo hacen para quedar bien con el gobernante o para hacerlo ver mal. Son productos que elaboran para coadyuvar en la conducción de este país. Dicho de otra manera, trabajan para la gobernación, para el Estado mexicano. Durante los últimos años, quizá a partir del año 1995 de una manera más clara, estas instituciones han logrado el reconocimiento internacional. La labor que realiza el INEGI en materia de cuentas nacionales, todas las estadísticas de las finanzas públicas, de la deuda de los estados, de los municipios, etc. Es una cantidad tremenda de publicaciones prácticamente para cualquier actividad económica o para la cuestión cultural, social, demográfica, etc. Hay una entidad del Estado mexicano que produce una publicación para que los interesados puedan darle seguimiento oportuno y correcto al desempeño del país en su conjunto. Pero, dice uno, ¿cómo es posible que López, el jefe de Estado y jefe de gobierno, en vez de utilizar a esas instituciones para conocer las causas, en algunos casos de problemas estructurales graves, se dedique a denostar, a burlarse de lo que producen? Yo tengo otros datos, pero ¿sabe por qué lo hace? Porque es un hombre ignorante de todo lo que tiene que ver con la gobernación y específica y especialmente en materia estadística. ¿Y sabe también por qué? Porque no se apegan, no se avienen esas cifras a lo que él quisiere oír.
Él quisiera que alteraran, tergiversaran los datos para hacerlo ver como un gran gobernante. Eso será imposible, porque como ya dije en una mañanera anterior, no puede ser gobernante. Él no reúne los requisitos fundamentales para hacerlo. Pero qué grave es que el mismo jefe de Estado esté dinamitando el prestigio y la solidez de instituciones que van desde Banco de México, el INEGI, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, las secretarías, etc. Instituciones que tienen áreas donde hay especialistas que por años, por decenios han trabajado ahí, con números, con cifras, que son los insumos para organizaciones multilaterales e internacionales que analizan la economía mexicana con los datos que proporcionan esas instituciones. El Fondo Monetario Internacional, en su revisión anual que hace de acuerdo al artículo 4 de la Carta Constitutiva, se nutren de esas estadísticas. Jamás han puesto un pero a ellas. Pero llega López con sus tonterías, sus desatinos y ocurrencias, está llevando al país a la debacle, y esas estadísticas registran esa serie de tonterías, esa pésima gobernación, y se molesta el señor. En vez de, al ver los números, corregir, porque además, con todos sus defectos y su servilismo y abyección de Ursúa y Herrera, ellos saben perfectamente que las cosas no van bien, pero no se atreven a decirlo. Pero cuando menos le deberían decir: quisiera revisar esto, señor presidente, esta publicación, para ver si así lo convencen de que rectifique. Pero es tarea imposible. Por eso yo le pediría a usted que se hiciere usted mismo un gran favor. Deseche esa tontería de los otros datos. No existen esos otros datos. Es simplemente una expresión de López con el único fin de esconder su incapacidad. Él no debe temerle a los datos del INEGI, de Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria, de CONSAR, etcétera. A lo que le debe temer López es su incapacidad inmensa que tiene. Y debo decirle a él, si es que ve estas mañaneras, debo decirle que, burlándose de esas cifras y de esos documentos que arrojan para el interesado esas instituciones, no va a hacerse inteligente, no va a hacerse un gobernante capaz, porque ese no es el fin de las estadísticas. De tal manera, pues, que bien nos haría que López rectificare y entendiere el papel de las estadísticas para conducir al país a un puerto seguro y sobre todo para llevar a cabo una gobernación responsable. Por eso este 1 de julio, cuando esté ahí con su voz tipluda, destemplada en el Zócalo, y esté hablando de sus datos o de sus otros datos, le suplico encarecidamente: no crea esos otros datos, porque son mentiras, son puras invenciones con el objeto de esconder una profunda y muy grave incapacidad de López. Muchas gracias. Lo espero mañana, mañana miércoles, media semana, con otra cápsula que sin duda va a ser interesante para usted. Muchas gracias.